Bien, vamos a ir al libro de Isaías. Nos vamos a detener en un capítulo que regularmente no estudiamos, no sacamos alguna lección, el capítulo 58. Muchas veces hacemos una lectura parcial de la Biblia, ¿cierto? Y nos detenemos en pasajes más sencillos de extraer lecciones para nosotros. Pero vamos a ver un pasaje que no es regular en nuestra lectura y a veces en la exposición. Y vamos a dar algunas informaciones generales a modo de introducción sobre Isaías, ¿no? En primer lugar, debemos decir que un profeta era un hombre que hablaba en lugar de Dios. Literalmente significaba que estos hombres eran la boca de Dios. Estos eran los profetas. En la Biblia están los profetas mayores y los menores. Es una de las divisiones que se hace. ¿Cuáles son los mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Cierto? Son solamente 4 los mayores, 12 los menores. ¿Por qué mayores y menores? Simplemente por la extensión de los escritos, no por la relevancia de sus mensajes, simplemente por la extensión del escrito. Por eso es mayor, por eso es menor. Otros hacen divisiones de los libros proféticos referidos a la etapa en la que estaba la nación. Preexílicos, los exílicos y los postexílicos. Preexilio, o sea, antes de que el pueblo sea llevado cautivo a Babilonia, aquellos profetas que profetizaron mientras el pueblo estaba en Babilonia, ellos son Ezequiel y Daniel, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que ellos hablaron al pueblo de Dios durante el cautiverio de la nación en Babilonia. Y luego los post-exílicos, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, ya cuando el pueblo retorna, ¿no? Y ahí está el énfasis a la reconstrucción del templo, de los muros, etc. Esa es otra división de los profetas. Ahora, Dios levantaba profetas en épocas de declive espiritual para llamar al arrepentimiento y advertirles del juicio de Dios en caso de que no se arrepintieran. Cada vez que el pueblo tenía un alejamiento de Dios, el Señor levantaba un profeta que les amonestaba, que les advertía. En el Antiguo Testamento el tiempo profético comenzó con Samuel, luego del fracaso del sacerdocio, y llegó hasta el final del Antiguo Testamento, unos 400 años antes de Cristo, ¿no? Donde hubo 400 años de silencio entre testamento y testamento, hay una hoja en blanco. Allí pasaron al menos 400 años en los cuales Dios no habló y no levantó profeta. Entonces ese es el tiempo de extensión de los profetas. Ahora, muchas veces los profetas no comprendían plenamente lo que tenían que comunicar. Veían a un Mesías sufriente, a un Mesías que se entregaba, pero a la vez en otras ocasiones veían a un Mesías reinante, a un Mesías que era el dueño y el soberano de todo. Veían por un momento al monte Calvario y por otro momento veían al monte de los Olivos y no comprendían cómo era posible que el mismo Mesías uniera ambas cosas. Nosotros hoy podemos comprender que la primera venida del Mesías corresponde al Calvario, al sacrificio, a la venida como siervo. Y su segunda venida será para reinar, donde sus pies se posarán en el monte de los Olivos y ese monte se partirá en dos, dice la Escritura. Ya una venida para reinar y para juzgar al mundo. Esa diferencia los profetas no la comprendían como nosotros hoy. ¿Qué significa Isaías? Isaías significa Jehová es salvación o salvación de Jehová. Podemos decir que Isaías es el segundo libro más citado en el Nuevo Testamento de todo el Antiguo. Me explico. El primer libro más citado es Salmos en el Nuevo Testamento y el segundo es Isaías. Eso nos habla de la importancia y cómo el Señor reconoció el ministerio de este hombre en varios aspectos. Estamos dando algunos datos generales. El libro de Isaías se puede dividir en 2 secciones. Capítulo 1 al capítulo 39. Hay un enfoque preexílico, o sea, diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, van a ir a Babilonia. Un pueblo va a venir y vuestros hijos serán llevados cautivos y las ciudades van a ser arrasadas. Había un anuncio de arrepentimiento. Capítulo 1 al 39 era ese el anuncio. Capítulo 40 al 66 hay un enfoque post-exílico, diciendo más bien un enfoque de restauración al pueblo. Entonces es tremendo porque Isaías lo que hizo en su ministerio fue primero amonestar fuertemente a la nación.
pero luego de parte de Dios, Él manda a consolar a la nación. Por eso en un capítulo 40, consolados, consolados, pueblo mío, diciéndole, esto que ustedes van a sufrir va a tener un día, ¿cierto?, una restauración, hablándoles también del reinado del Señor Jesucristo. Algunos han comparado la primera sección del capítulo 1 al 39 con un enfoque o un paralelo del Antiguo Testamento. Y a la vez, en la segunda parte del libro, del 40 al 66, algunos han también visto un paralelo o un enfoque similar al del Nuevo Testamento. Por eso es que se dice que Isaías es una Biblia en miniatura, ¿no? Como del capítulo, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, así la primera sección de Isaías va enfocada hacia eso, y el Nuevo Testamento con 27 libros y cartas también es semejante a la segunda parte de Isaías. Alguna palabra clave en este libro, la palabra salvación aparece 26 veces en Isaías y tan solo 7 veces en todos los demás libros proféticos juntos. Eso llama la atención, o sea, había un énfasis fuerte en este concepto de salvación en este libro. Vamos a ir al capítulo 58 en esta tarde y vamos a dar lectura. Nos vamos a centrar específicamente en los versículos 11 y 12 y luego vamos a tener algunas lecciones para nosotros. Dice, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 11 y 12, la meditación para hoy. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bien, vamos a dar algunas explicaciones del texto y como hemos dicho, nuestra meditación central va a ser en el versículo 11 y 12, pero siempre el contexto del pasaje nos aclara mucho. Fíjese que el ser humano tiende a convertir todo lo santo y lo bueno que Dios nos da y nosotros lo mecanizamos y lo volvemos religioso. Hace un momento tuvimos la Cena del Señor. Y qué fácil que es convertir la Cena del Señor en un rito y en una tradición y hacerlo algo mecánico y pierde su sentido original. Qué fácil que es que nuestra vida de oración se vuelva mecánica, ritualista y mera tradición. Ofrendar, lo mismo, ¿no? Bueno, lo mismo hay que ofrendar, entonces doy por dar, para que por si me ven o por si no me ven, o para que no digan que... Y lo vuelvo una tradición, un rito, algo que originalmente Dios quiere que sea un acto de adoración.
en todo nosotros podemos convertir algo que originalmente fue bueno y traspasarlo a una vida religiosa. Aun cuando cantamos, ¿no? Cuando cantamos al Señor, los himnos, los coros, podemos hacerlo pensando en otra cosa, podemos hacerlo distraídos, pero cuando lo hacemos meditando y adorando a Dios en nuestro corazón, entonces cumple el propósito original. En este pasaje lo que quiero mostrarles es que es una tendencia en el ser humano volver todo lo que hacemos en algo religioso, en algo mecánico, en algo intrascendente. Y es muy fácil, hermanos, que nuestra vida cristiana se oriente en esa senda, que mi vida cristiana, mi relación con el Señor se mecaniza, se ritualiza. Hago toda una ceremonia externa, pero Dios me demanda a mí algo más que simplemente los actos. Fíjese que uno de los reclamos de Isaías siempre fue el pueblo seguía ofreciendo sacrificios, el pueblo seguía ayunando, pero el corazón del pueblo no estaba en lo que hacía. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, mírelo usted, volvemos enseguida al 58, pero Isaías capítulo 1, versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Veo, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios. El problema no era que habían dejado de ofrecer sacrificios. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios, y muchos. Por eso dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Vemos aquí entonces que el pueblo de Israel, en esta etapa en la que estaban viviendo, llevaban una vida de adoración ritualista. Seguían ofreciendo sacrificios, seguían ayunando, pero por alguna razón Dios no aceptaba eso, no le era agradable. ¿Por qué? Porque se transformó en algo mecánico. Y claro, seguían ofreciendo sacrificios, seguían ayunando, seguían yendo al templo, pero por otro lado oprimían a los suyos, maltrataban al prójimo, no consideraban la necesidad del hermano. Y ese problema que Isaías denuncia fue lo mismo que el Señor Jesucristo denunció a los fariseos, ¿se acuerdan? Cuando, claro, los fariseos cumplían todas las observancias de la ley. Ellos iban al templo, ellos ayunaban, ellos participaban de todo el sistema de adoración. Pero el Señor les reprendió. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nosotros pasamos a llevar vidas religiosas. En nuestra vida puede ocurrir lo mismo. Que nosotros hacemos todo lo que exteriormente está correcto, todo lo que yo sé que tengo que hacer. Pero a veces con el paso de los años y con el endurecimiento del corazón, lo hacemos por tradición. Y sin darnos cuenta llevamos una religión, cosa que siempre nos hemos distanciado de aquello, ¿no? No, nosotros no predicamos una religión, pero a veces la llevamos. A veces la llevamos. Y a veces vivimos así, hermanos, nuestra vida cristiana. Por eso el capítulo 58 de Isaías está esta denuncia. Es la misma denuncia bajo otra máscara. Bajo la máscara del ayuno. Y este pueblo lo que hacía es ayunaba constantemente. Pero junto con eso oprimían al trabajador, dice el texto, versículo 3. Junto con eso, dice versículo 6, no es mejor que tú desates las ligaduras de la impiedad, que sueltes las cargas de opresión y dejes ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Cuál es la lección de fondo que quiero transmitir en esto para que la vayamos desarrollando? Es la siguiente. Dios no desea vidas religiosas, sino que realmente vivamos a Cristo. Dios no está interesado en nuestras vidas religiosas. Dios está interesado en que vivamos a Cristo.
Esta fue la denuncia de Isaías en este capítulo. Desates las ligaduras de impiedad, que compartas, como dice el versículo 7, tu pan con el hambriento. En el versículo 1 y 2 había una profesión, ¿cierto? Fíjese que el versículo 1 dice: alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y fíjese lo que hacía el pueblo, versículo 2. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Había una forma de piedad, acudían al templo, oraban, escuchaban la palabra. Les gustaba oír de Dios, pero no por lo que significaba para ellos, sino por otras circunstancias. Es como ese hombre como Herodes que dice que oía de buena gana a Juan el Bautista. Pero le oía de buena gana, pero nunca tomó una decisión. Bueno, acá es eso precisamente lo que ocurría. Habían algunos que se acercaban a Dios, pero no porque realmente querían hacer su obra. No es porque realmente querían llevar una vida transformada. No era por eso. Y luego en el versículo 3 se atreven a decir: Señor, nosotros ayunamos. Dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, Señor, mira, hemos hecho todo lo que nos has pedido, ¿pero acaso no nos escuchas? Y muchas veces nosotros utilizamos este argumento y decimos: Señor, yo te sirvo, yo voy a la iglesia, yo oro, yo trato de llevar una buena vida y ¿no ves lo que me pasa? ¿No ves que me quedé sin trabajo? ¿Acaso no me escuchas? ¿Cierto? Y pensamos que nosotros lo que hacemos para Dios es una moneda de cambio para nuestro propio bienestar. Y eso no es así. Dios no actúa de esa manera. A veces Dios permite que vivamos cosas difíciles aun cuando hemos sido fieles. Las pruebas en la vida cristiana no están exentas del creyente fiel. Entonces yo no debo venir a la iglesia pensando que me estoy ganando el favor del cielo, porque no es así. Hay muchos que considerando esto y viene una prueba o parte un ser querido, dicen se alejan de Dios y reniegan de Dios. Y dicen, bueno, pero ¿para qué estoy haciendo todo esto si el Señor no hace lo que yo quiero? Bueno, es que Dios no obra así. Es como lo que dice Malaquías 3:14, mire. Este profeta con esta siguiente pregunta dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Llegamos a considerar este pensamiento en la mente. ¿De qué aprovecha que sirva a Dios? ¿De qué aprovecha que me congregue, que ore, que le sirva, que sirva a los hermanos, que perdone a los demás, que me involucre en el ministerio de la iglesia, etcétera? ¿De qué sirve esto? Porque vamos considerando que Dios tiene que obrar en favor de nosotros y como nosotros queremos siempre. Y eso no es así. Ellos descansaban en sus actos religiosos. Mire esto. El pueblo de Israel en este tiempo descansaba en sus actos religiosos para obtener el favor del cielo. Este mismo problema lo podemos tener nosotros hoy. Que descansamos en nuestra vida cristiana religiosa. De asistir, de congregarnos, de orar, de venir, pensando que Dios nos tiene que favorecer por eso. Y no es así. Recuerde que Dios no obra de esta manera. Cuando vamos al versículo siguiente, por ejemplo, versículo 3 y 4, había explotación de parte de ellos, eran codiciosos, eran inmisericordes, pero descansaban en sus ritos. Descansaban en sus ritos. Por eso el Señor les aclara que ellos no serían oídos. No serían oídos. Versículo 4 al final: no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y esto, hermanos, es una lección, como dijimos, no común de extraer. No es un pasaje recurrente, pero es esto lo que nos deja. Dios no le interesa el ritualismo. Dios no nos justificamos ante Dios por una vida religiosa. Debemos obtener el corazón de la vida cristiana. Y eso es vivir como Cristo. Por eso es que el versículo 6, el versículo 5, va hablando precisamente de esto. Y las preguntas en sí contienen respuesta. Las preguntas del versículo 5, las preguntas del 6 y las preguntas del 7. Ahora hablando del ayuno, ¿qué no es el ayuno bíblico? Bueno, el ayuno bíblico no es externo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo reprendió a aquellos que buscaban demostrar que ayunaban y andaban con una cara demacrada, con un aspecto triste? Y el Señor reprende esa hipocresía de aquellos, ¿no? Porque era para ser visto de los hombres, visto de los hombres. Ahí está el corazón del problema. Nosotros, la vida cristiana que podemos llevar es por apariencia. Son apariencias. Dios no quiere eso.
El ayuno no es una jornada, ¿cierto? Refiriéndonos a este pasaje, no es una jornada, es una forma de vivir. Es una forma de vivir. Al Señor le interesa eso, mi forma de vivir, cómo yo trato al hermano. Ahora, tenemos que aprender, hermanos, a dejar de vivir ritos, religiones y tradiciones y comenzar a vivir a Cristo. Eso es el corazón de lo que queremos buscar. Teniendo eso en mente, y ahora seguimos al versículo 8, dice que aquel hermano que no vive, aquel hijo de Dios que ya no vive una vida religiosa, sino que está viviendo a Cristo, recibirá esto. Versículo 8, nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando habla de tu justicia irá delante de ti, me llamó la atención de un hermano que escribía y diciendo esto es testimonio, tu justicia irá delante de ti. Aquel hermano que no vive una religión, sino que vive a Cristo, tendrá buen testimonio. Tendrá buen testimonio. Por eso dice en el versículo 8, tu justicia irá delante de ti. Y precisamente nuestro testimonio va delante nuestro. Por ahí no conocemos a un hermano que viene, pero escuchamos de él muchas cosas buenas. Su justicia, su testimonio llegó antes que su propia persona. Aquel hijo de Dios que no vive religión, sino que vive a Cristo, tendrá un buen testimonio. Y junto con eso el versículo 8 dice que la gloria de Jehová será tu retaguardia, hablando del respaldo que Dios da, de la seguridad que Dios otorga a aquel hijo que vive conforme a Cristo. Luego entonces en el versículo 9 además dice, aquel que no vive una vida religiosa, sino que vive a Cristo, disfrutará de esto, versículo 9. Entonces invocarás oración y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y acá hay una promesa justamente para aquel hijo de Dios que no vive una religión, que no vive un rito, sino que vive a Cristo. Aquel creyente que está viviendo conforme a Cristo tiene respuestas a su oración. Y luego en el versículo 11 está lo central de lo que queremos decir. Jehová te pastoreará siempre. Y a mí me llamó mucho la atención esa frase. Jehová te pastoreará siempre. Y luego dice, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Cuál es el salmo por excelencia que habla del pastoreo del Señor sobre sus hijos? El Salmo 23. Fíjense que el Salmo 22 habla del Calvario. El Salmo 24 habla de la corona, del Hijo de Dios, exaltado. Y el Salmo 23 habla del buen pastor. Ahora, ese salmo es usado por la gente del mundo, ¿usted lo vio? Algunos abren las Biblias o en el Salmo 91 o en el Salmo 23. En las películas, ¿usted vio que antes de alguien que muera lo recitan? Porque ha pasado a ser una tradición, especialmente en países como Estados Unidos, donde hay una formación cristiana fuerte. Pero realmente, ¿quién puede decir Jehová es mi pastor? Los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden recitar el salmo completo. Y este pasaje, esta frase, Jehová te pastoreará siempre, es para solamente aquellos hijos de Dios. ¿Y cómo es la vida del pastoreo? Es muy llamativa. Las ovejas dependen plenamente del pastor. Las ovejas, la calidad de los pastos que tengan, la calidad del agua, un lugar para descansar, la protección de los animales, la unidad del rebaño, la noche del rebaño ante los peligros, las amenazas que pueden existir, todo eso, ¿el rebaño de quién depende? Depende del pastor, que protege a esas ovejas, a aquel rebaño. Nosotros, hermanos, esta frase a mí me llegó, Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. Y Él lo que quiere es pastorear su vida y la mía. Y eso quiere decir guiar, quiere decir dirigir, quiere decir encaminar. Él quiere hacer eso con nosotros. Él quiere ocupar el lugar que ocupa el pastor en un rebaño. La oveja es plenamente dependiente del pastor.
Él quiere que nosotros seamos plenamente dependientes de Él. Porque cuando dependemos de Él, Él nos da lo que necesitamos. A veces yo veo pastos más verdes un poco más lejos, pero a mis ojos son verdes, ¿no? Y me alejo del pastor buscando esos pastos verdes. Pero cuando llego allá, resulta que no eran tan verdes o que había amenazas de por medio. Y tomando esa comparación en la vida cristiana, nosotros hacemos así. Considerando que podemos vivir vidas cristianas un poco más distantes de Dios, poco a poco nos vamos alejando del pastor y vamos evitando su pastoreo. Su pastoreo. El pastoreo de Dios, hermanos, es todo lo que necesitamos. El pastoreo de Dios en su vida es todo lo que usted necesita. Todo lo que yo necesito es el pastoreo de Dios sobre nosotros. Es su cuidado, es su protección, es su guía, es su alimento, es su descanso, es todo. Jehová te pastoreará siempre. ¿Usted quiere ser pastoreado por el Señor? Él quiere dirigir su vida, Él quiere encaminar nuestros pasos. ¿Por qué nos alejamos? Porque empezamos a llevar vidas cristianas, religiosas. Y el Señor no pastorea la vida de aquel que lleva vida de ritos, vida de tradiciones, una vida cristiana por rutina, por inercia. Eso no es lo que Dios quiere. Y fíjense que dice el texto que en las sequías saciará tu alma. Y eso es tremendo porque el pastoreo de Dios es absoluto, es absoluto. Uno dice, bueno, si el Señor me pastorea, en un sentido no van a haber sequías. Yo no lo sé, pero a veces Dios nos pone en situaciones complejas. Y quizá usted hoy vive una situación compleja. Quizá usted está transitando por un lugar de sequía espiritual. Un lugar de desánimo, de desaliento, de aflicción, de pena, de tristeza y de amargura. Quizá usted está hoy allí, en la sequía. Hermano, si el Señor le pastorea, Él va a saciar su alma. Yo no sé cómo lo va a hacer en usted, pero eso dice la Escritura. Si usted se deja pastorear por el Señor y empezamos a vivir a Cristo, Él va a saciar su alma. ¿Usted lo cree? ¿Usted ha experimentado cómo el Señor ha saciado su alma en medio de la sequía en el pasado? Él quiere seguir haciéndolo. Y el texto continúa y dice, y dará vigor a tus huesos. Dará vigor a tus huesos. Hablando del concepto de los verdores, del huerto de riego que viene en el versículo siguiente, me detuve en el Salmo 32. Y este salmo es un salmo de confesión de David, ¿cierto? Hay dos salmos muy importantes de confesión. ¿Cuáles son? El 32 y el 51. Estos dos salmos son importantes respecto a la confesión. Y en el versículo, vamos a leer desde el 1 al 4, hay uno que me llamó mucho la atención considerando esta figura que estamos tomando. Bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y acá tenemos la misma figura del desierto, de la sequedad. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y sabe que cuando experimentamos precisamente la sequía espiritual es cuando hemos permitido el pecado en nosotros. Cuando yo permití el pecado en mi vida, enseguida mi corazón lo siente y el Espíritu Santo nos inquieta y se constriñe y nos va molestando, inquietando para que volvamos a Cristo. Pero un creyente con pecado transitará por sequedades. Lo dijo David después de haber pecado. Se volvieron mis verdores en sequedades de verano. Y hermanos, nosotros podemos estar transitando por la sequedad hoy. Por eso le digo, llevamos una vida cristiana que a ojos de las personas está correcta, porque hago todo lo que se me demanda. Pero mi corazón no está siendo pastoreado por Dios. Y cuando yo pastoreo mi propio corazón, mi alma se aflige, porque los problemas no los puedo solucionar yo. Y las cargas yo no las puedo llevar solo.
Por eso que el Señor nos pastoree nos garantiza esto, que el Señor sacia nuestra alma y que nos da vigor a los huesos. Fíjese que es la misma figura que utiliza en el versículo 3, ¿no? Que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Una manera de expresar el autor, ya sea David, ya sea Isaías, de expresar el dolor interno que sentía. La aflicción profunda del espíritu que permitió el pecado y que lo abrigó en su corazón y que no lo confesó. Hermanos, cuando permitimos el pecado en nosotros y lo toleramos y convivimos con él, el desierto está a la vista. Vamos a llegar allí. Por eso es que el escritor aquí nos va diciendo que cuando el Señor nos pastorea, aún en las sequías nos sacia y nos da vigor. Y dice que seremos como un huerto de riego y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Dándole a entender que el manantial es una fuente inagotable para algo. Cuando el Señor nos pastorea, nosotros nos transformamos en eso, en personas que están aún en aflicción, aún en dificultad, aún en prueba, pero con vigor espiritual, con ánimo en el Señor. ¿Por qué? Porque Él pastorea nuestra vida. Por eso es que la frase del versículo 11 inicial es la clave para yo tener el resto, ¿no? Yo quiero tener vigor, quiero estar saciado, quiero ser como un huerto de riego, quiero ser un manantial, pero no quiero que Jehová me pastoree. Así vivía el pueblo de Israel en este tiempo. Con ritos, con tradiciones, con observancias religiosas, pero no considerando al prójimo, no desatando las ligaduras de la impiedad, oprimiendo a los suyos, y el Señor condenó esto. Entonces, en el versículo siguiente vemos, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, hablando de la generación, ¿no? De los descendientes, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Me llamaron la atención los verbos utilizados, fíjese. Aquel que Jehová pastorea, aquel que es pastoreado por el Señor, los suyos, dice el texto, edificarán ruinas, levantarán cimientos, frase siguiente, repararán portillos y restaurarán calzadas. Todo habla de restaurar, de reparar, de edificar, de levantar. Ahora, como decíamos, el enfoque preexílico, posexílico de lo que tenía en mente el profeta y transmitiendo al pueblo. Eso tenía un mensaje inmediato en ese contexto, pero también para nosotros. Aquel que es pastoreado por el Señor no solo experimentará vigor espiritual en medio de las pruebas, de las dificultades, también va a ser un agente de edificar vidas de otros. Va a ser una persona que va a reparar, entre comillas, portillos, corazones destrozados de otras personas. Cuando Jehová pastorea nuestro propio corazón, nosotros somos capaces de ser de bendición a otros. ¿Por qué nunca somos de bendición a otros? Porque el Señor no nos pastorea. Porque nosotros no permitimos ser pastoreados por Él. Porque hemos elegido caminar por nuestro propio rumbo. Permitamos que el Señor nos pastoree y usted va a ver cómo Él le utiliza en beneficio de otras personas. Y va a empezar a restaurar vidas rotas que hay alrededor suyo. Y el Señor le va a utilizar como un agente de bendición, de edificación. Por eso, este texto, decíamos, tiene mucho para enseñarnos. Vamos un momento al 23 del Salmo. Salmo 23. Paréntesis antes de leer una parte del Salmo. Qué bueno es, yo doy testimonio de qué bueno es ver a aquellos hermanos, primero, ser un hermano que puede suplir la necesidad de otro, ayudar a otro en distintos aspectos, ya sea económico, físico o espiritual. Quizás usted ha sido bendecido por algún hermano de esta congregación o de otra congregación, beneficiándole a usted en algo, no lo sé.
Y eso, hermano, es el centro de la vida cristiana. Yo puedo dar testimonio que yo he sido bendecido varias veces por muchos hermanos en atenciones de distintos tipos. Y cómo conforta el corazón, cómo alienta la vida disfrutar de aquellos hermanos que velan por el otro. Usted y yo, hermanos, cuando eso se produce en el cuerpo de Cristo, hay una comunión estrecha. Hay un agradecimiento a Dios por la vida de los hermanos, ¿cierto? Es por eso que el profeta en esta ocasión va diciendo compartir el pan, ¿cierto? Usted lo vio, el pasaje que leíamos, versículo 7, albergar, versículo 7 de nuevo, cubrir la necesidad de otro. Todos aspectos de considerar al prójimo. Por eso decíamos, Dios no quiere religión. Dios no quiere ritos, Dios no quiere holocaustos, Dios no quiere ayunos ritualistas. Quiere vida cristiana, quiere que vivamos a Cristo. Y eso, hermanos, involucra esto, el concepto del prójimo, de la necesidad del otro. Cuando yo empiezo a vivir así, cuando yo empiezo a ser pastoreado por el Señor, experimento todo lo que decía el texto, versículos 11 y 12. Por lo tanto, cuando hemos sido bendecidos por Dios por algún hermano, agradezcamos a Dios por aquellos. Y a la vez propongámonos nosotros ser de bendición a otros. Quizás usted dice, bueno, yo quizás no tengo un recurso para dar, financiero, económico, físico, no sé, pero usted puede ser de bendición en otro sentido. Todos nosotros tenemos algo para dar. Algo en lo que podemos ser de bendición al hermano. Y eso tenemos que ponerlo en práctica. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cierto? Uno dice, ¿cómo nada me faltará? Yo tengo harta necesidad en la casa, dirá alguno. Sí, pero nada de lo que el Señor considera necesario para mí me faltará. Nada de lo que verdaderamente necesito me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. El descanso de la vida cristiana es fundamental. No somos máquinas, no somos robots. Todo hombre de Dios necesita descansar. No debemos involucrarnos en más cosas y más tareas de las que debemos o podemos ejecutar. Debemos conocer nuestros límites y en base a eso regular mis fuerzas. El descanso es importante. Fíjese que la oveja cuando está en un lugar sucio no descansa. Eso lo hemos mencionado en otras ocasiones, yo se lo he contado. En lugares sucios la oveja no descansa. El descanso es importante para la oveja y el Señor nos da momentos de descanso, espiritual y físico. Aprovechemos ambas cosas y seamos conscientes de ambas cosas. A veces es necesario descansar en lo físico, pero sobre todo es necesario descansar en lo espiritual. Y hablamos de reponer fuerzas, de volver a enchufarnos, como el celular conecta el cargador. Cuando le suena la alarma de la batería, hay alarmas en la vida cristiana que suenan y nos anuncian, conéctate en comunión con el Señor. Se te está acabando la carga, te vas a apagar pronto. ¿Por qué? Porque nos hemos desgastado en la vida cristiana. Por eso, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El mismo verbo. El Señor nos quiere pastorear junto a aquellas aguas de reposo, no aguas correntosas, no aguas de peligro, aguas de reposo. Él quiere brindarnos. Quiere confortar nuestra alma. Quiere guiarnos por sendas de justicia por amor de su propio nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, hermanos, no debemos temer mal alguno porque Él está con nosotros. Dice que su vara y su cayado nos infunden aliento. Y la vara y el cayado, ¿no? Una para corregir y otra para atraer con mayor protección. Y Dios obra así con nosotros. A veces aplica la vara en nosotros, pero otras veces aplica el cayado. Aquí el palo que tenía una, ¿cómo lo diríamos? Un gancho, un giro, ¿no? Para atraer a la oveja en peligro. La vara y el cayado son necesarios y Dios las usa con nosotros. A veces no aplica la vara porque no entendemos de otra manera, pero a veces nos aplica el cayado y con amor nos atrae hacia sí. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, con aceite mi copa está rebosando, como hacían los pastores de la época, que derramaban aceite sobre algunos del rebaño para evitar ya sea calor o molestias de algunos insectos, distintos motivos de aplicar aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida
y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pastoreo de Dios no tiene comparación. Este mundo no pastorea, este mundo destruye. Yo no puedo pastorear mi vida. No podemos, hermanos, porque somos limitados, somos finitos, no tenemos la sabiduría de Dios. Necesitamos de su pastoreo para nosotros. Porque si yo no soy pastoreado por Dios, mi alma en medio de la sequedad se va quedando, nos vamos desanimando allí, hermanos. Jehová te pastoreará siempre. Volvamos con el versículo 58 y leo una cita textual de Matthew Henry, un comentarista bíblico, que dice así, lo leo textual: mientras estamos aquí, en el desierto de este mundo, tenemos la necesidad de ser pastoreados o guiados por el Señor. Además, el hombre que hace lo que agrada a Dios, Dios le otorga no solo sabiduría y conocimiento, sino también gozo, pues le satisface con el testimonio de su buena conciencia y con las seguridades del favor divino. Estas cosas sacian el alma, poniendo gozo en el corazón, aún en medio de la sequía de la aflicción, dando vigor a los huesos, con una alegría que sostiene a la persona de la misma manera que los huesos sostienen al cuerpo. Esto lo dice Matthew Henry, un comentarista bíblico conocido. Hermanos, dejemos las tradiciones, dejemos atrás la religión, los ritos, la vida cristiana por costumbre, por inercia, y hagamos lo correcto, busquemos el pastoreo nuevamente de nuestro Dios. ¿Transita hoy por sequedales? ¿Está desanimado? Yo creo que sí, porque muchas veces lo estamos. ¿Está triste, está afligido, está con cargas? Lo mismo. Vayamos al pastoreo de nuestro Dios. Busquémosle a Él en comunión. Y no nos soltemos de su mano. No consideremos que hay algo bueno que no venga de Dios. Dios siempre nos da lo mejor. Por lo tanto, nunca transitemos por senda que Él no nos dio. Leemos el texto y finalizamos. Versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Oremos al Señor.